Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Estamos entrando un tema nuevo. Por el mismo marco, estamos con los orígenes, pero por medio del marco bíblico, pero interpretado y percibido por medio de la punto de vista no occidental, la cultura no occidental. Y en esta serie estamos tocando el origen de la vida. Y hay 5 conferencias y los 5 van a tocar entonces diferentes fases de origen de la vida, pero desde el punto de vista 1, el marco bíblico, y 2, desde un punto de vista cultural no occidental. Siempre hemos basado la serie, toda la serie, desde una cita de un biólogo científico, en lo que antes de encontrar esta cita, yo estaba intentando para entender el debate de los orígenes, o por lo menos los diferentes modelos científicos. Hay casi 5 o 6 diferentes modelos científicos que tienen un modelo sobre los orígenes. Y yo no entendí de cómo discernir entre los diferentes modelos. Y cómo puede tener 5 o 6 diferentes modelos y científicos apoyando cada uno de los diferentes modelos. ¿Cómo puedo yo entender las diferencias? Y luego leí un artículo escrito por Stephen Jay Gould. Y él mencionó que primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Y en base del artículo escrito por él, entendí que no todos los científicos están de acuerdo de cómo entender por los diferentes datos científicos, porque cada uno viene para hacer su estudio con 4 diferentes factores que pueden influir en sus métodos o en sus percepciones. Entonces aquí está los lentes, en lo que un gráfico para mí, para poder entender un poco mejor el proceso, en lo que tengo inquietudes, tengo preguntas sobre el mundo y sobre mi persona, personalmente. Y entonces, como yo no soy experto en todas las áreas, ni en una área, tengo que confiar en un experto. Entonces invito a un experto para venir y estudiar los datos, y luego yo leo nomás lo que publica el experto o los expertos. Lo que no entendí antes es que los expertos vienen al proceso de interpretar los datos por medio de los 4 factores, siendo la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura de cada uno. Por eso los lentes son los 4 factores. Y mientras que la persona pone los lentes y está estudiando los datos, y lo que sale como publicaciones y conclusiones son conclusiones personales de aquella persona, porque es una persona lo que está interpretando, aunque digamos que es un científico o que es un teólogo o un psicólogo o lo que sea, es una persona. Y esta persona siempre tiene que implementar o va a implementar su historia, su experiencia, su formación académica, y todo va entonces en la forma de interpretar. Y entonces los datos no son datos neutrales o conclusiones neutrales, son conclusiones de una persona, de una corriente de creencia. Entonces ya entiendo un poco mejor de cómo discernir entre los diferentes modelos científicos. Entonces aquí ese esquema, en lo que hemos tratado de hacer es mostrar
los diferentes modelos científicos y cómo cada uno tiene sus presuposiciones, tiene sus reglas, tiene su fuente, eso es lo que veremos en este siguiente diagrama. En la casa, cada persona o cada grupo también de corrientes de diferentes posiciones tienen su propia casa. Entonces empieza abajo con lo que se llama el Weltbild, en alemán es el concepto de Weltbild, que es la experiencia de la persona misma, pero es la cultura. Ese sería entonces en el término de Stephen Jay Gould, aquí está la cultura, lo que influye en cómo uno piensa. Eso es lo que hemos tocado antes, como profesor, dictando una materia de antropología cultural en 2 diferentes universidades, una privada y una estatal. Noté la diferencia, hay una diferencia grande entre, yo tuve que ajustar mi forma de dictar la materia porque los estudiantes venían de diferentes culturas, aunque todos eran bolivianos, de la privada o de la estatal eran bolivianos, pero uno venía de una cultura de la ciudad y otro venía más de una cultura rural o del campo y tenían diferentes formas de razonar, de pensar. Entonces aquí está. La cultura influye en la forma de procesar información, de percibir el mundo y elegir las cosas. Eso es lo que dijo Stephen Jay Gould igual. Entonces, la cultura influye. Y la cultura influye en el paso número 1 también, que es elegir una fuente de conocimiento confiable. Nosotros tenemos que cada uno elegir una fuente de base para luego buscamos respuestas a las preguntas metafísicas de la realidad. ¿Existe o no Dios? ¿Existen los milagros? ¿Existen los espíritus? ¿En qué entonces? Para definir la realidad hay diferentes reglas, pero son reglas personales que vienen de su fuente de conocimiento confiable. Y luego, esos son los prejuicios, lo que Stephen Jay Gould refiere a los prejuicios. Para prejuzgar, para preentender el mundo, hay que tener reglas, hay que tener algunas creencias básicas en lo que para poder empezar a pensar, a procesar información, entender el mundo. Entonces, esos son los prejuicios. Y luego aumentamos los métodos de cómo llegar, los métodos de aplicar diferente conocimiento, cómo llegamos a más conocimiento, por cuál métodos. Es por medio de la observación, es por medio de la lógica, es por medio del escepticismo, es por medio de las revelaciones, por medio, hay varios diferentes métodos. Y eso forma una teoría. Ahora, antes yo tenía un concepto de la teoría, es como teoría, no es un hecho, que es una teoría nomás. Pero la base del sentido básico de la palabra teoría viene de griego teorín, que es espectador. Entonces, uno que está observando. Y teoría hoy lo que lleva el sentido es que es una manera de ver el mundo, pero por medio de un esquema mental, ya hecho por sus prejuicios y fuente de conocimiento confiable y su cultura. Entonces aquí teoría no es contra como hechos, que como no es un hecho, pero una teoría es una forma de observar, de entender el mundo, observar el mundo y entenderlo por medio de un esquema mental. Por eso hay una teoría darwiniana, hay una teoría marxista, hay una teoría bíblica, hay una teoría. Entonces, las teorías son esquemas mentales. Entonces, eso es lo que quiere decir Stephen Jay Gould cuando está hablando de teorías. Y luego, hábitos. Después de tener una teoría, formamos una manera de entender el mundo y hacemos un modelo.
un modelo económico, un modelo político, un modelo científico, diferentes modelos en base de las teorías, los prejuicios y la cultura. Eso forma un hábito de siempre ver el mundo de la misma manera. Entonces, eso es lo que la casa significa, y cada uno corresponde a los diferentes conceptos de Welt de los alemanes, el Weltbild, que son la cultura y las creencias y las experiencias y todo lo que va influyendo en la forma en lo que entiendo el mundo. Luego, Weltanschauung, que es la cosmovisión. Weltanschauung es la práctica de observar, es poniendo en la práctica las reglas y los métodos y observando el mundo por medio de un esquema mental. Entonces, el Weltanschauung corresponde a teoría, el mismo diferentes términos de diferente alemán y griego, y entonces son diferentes culturas, pero haciendo el mismo actividad. Es como verbo acción que está por entender el mundo. Y último es el Weltmodell, es el alemán, es el modelo en lo que cómo formamos un modelo en base de nuestras creencias, como dije antes, un modelo económico, político, científico, religioso, y en este caso estamos viendo algunos modelos, diferentes modelos científicos. Ese es el hábito. Entonces aquí está el esquema para poder entender el proceso de cómo pensamos y por qué pensamos diferente. Es como nosotros tenemos 25 años de vivir y trabajar en otra cultura, y de pronto nos damos cuenta que es otra forma de comportar, otra forma de pensar, otra forma de entender y percibir el mundo. Y siendo profesor, yo tenía que ajustarme a la forma de ellos, no esperando a cambiar ellos a mi forma. Entonces, esa es como la cultura entra aún en la educación. Estamos consiguiendo una casa, pero empezando de punto cero, que sería la cultura o el Weltbild, sería la casa no occidental. Y ya en el principio de la serie de videos habíamos tocado 21 diferencias entre una cultura occidental y una cultura no occidental, y estamos enfocando en algunas de las diferencias nomás. Pero aquí están los dominios universales, que quiere decir cómo entendemos el mundo entero. Y para los occidentales, nosotros, yo he aprendido que hay dos dominios. Hay el dominio natural y el dominio sobrenatural. Y algunos tienen preferencia de nomás enfocar en el dominio natural, y el dominio sobrenatural no puede ser que existe, pero está en otro dominio y no influye, entonces el dominio natural. Esa es la división occidental. Pero los no occidentales tienen otra división, porque para ellos no hay mundo natural. Es el creador y lo creado. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que no hay un mundo natural, porque todo fue creado. Y entonces lo creado corresponde y responde al creador. Y el creador tiene acceso a lo creado. Y lo creado tiene acceso al creador. Es como, eso es lo que estamos implementando, es el marco bíblico, porque en Génesis capítulo 3 habla que el creador, Dios, caminaba por medio del huerto de Edén, buscando al hombre. Entonces, Adán, ¿dónde estás? Entonces, en el principio hubo un creador y todo lo demás creado, y los dos tenían acceso a uno a otro. Y la división de materia y espíritu. En la mente no occidental, lo que es primero no es la materia y luego espíritu, pero es el espíritu primero que tiene más dominancia. Entonces su mundo está dominado por los espíritus, por los poderes,
y entonces y su espíritu tiene influencia sobre la materia. Y como he mencionado en varios otros videos, en lo que la gente rural tiene un temor de los espíritus, tiene un respeto. Y entonces si van a tumbar un árbol, si van a ir a pescar, si van a cazar, es que siempre piden permiso del espíritu de aquella actividad, que sea espíritu de los bosques o lo que es. Entonces su mundo está dominado por el pensamiento de la dimensión espiritual, y los espíritus tienen influencia sobre la materia. Eso es contrario al pensamiento a los occidentales, porque los occidentales, por ejemplo, pensamos que en el mundo material no hay influencia espiritual. La influencia espiritual es los domingos, cuando uno vaya al culto. Entonces es un poco diferente para entender que su mundo está dominado por los espíritus. Es un dominio unificado, pero con dominancia de los espíritus. Sistema operativo. Como los no occidentales tienen una bien profundidad, pensamiento y creencia en el mundo espiritual, ellos creen que vivimos en un sistema, lo que yo diría, un sistema abierto, queriendo decir que tienen influencias externas o internas y externas en el sistema siempre, y que es un sistema abierto entonces al creador y a los seres creados que tienen poderes igual, de diferentes maneras, y ellos pueden cambiar los procesos, y los procesos, lo que pasa, no son procesos naturales gobernados por leyes naturales, pero el sistema abierto, los procesos están influidos por los poderes espirituales. Entonces ese es el sistema operativo, es un sistema abierto a las influencias externas o divinas. Entonces es gobernado por el Creador. El Creador tiene el mayor potencia, es el Señor de señores, Rey de reyes, y tiene entonces el poder de influir en su mundo creado. Eso nos lleva a la autoridad. ¿Dónde está la autoridad? Para nosotros occidentales, la autoridad está cultivada para estar dentro de nosotros. Entonces, llegando a ciertas edades, ya somos adultos, ya somos autónomos, ya estamos esperados de salir de la casa, buscar trabajo o nuestra educación, y estamos para trabajar independientemente, tomando decisiones propias, sin consultar con autoridades externas como padres. Entonces aquí está una autoridad es externa, entonces siempre está mirando hacia al exterior de ellos a una autoridad, lo que puede darle permiso para pescar, tumbar árboles o lo que sea, es que siempre están bajo una autoridad externa de ellos. Entonces esa es una gran diferencia, porque su autoridad externa va a influir en qué clase o qué tipo de conocimiento, qué tipo de fuente de conocimiento confiable que van a escoger. Entonces aquí estamos construyendo, esa es la casa, empezando de punto cero, es las influencias de la cultura. Y luego punto 1, que es el cimiento, es la fuente de conocimiento confiable que escogimos. Aquí tenemos las 4 fuentes de conocimiento confiable reconocidas por las diferentes universidades que enseñan entonces la filosofía, y dicen que hay 4 fuentes de conocimiento confiable, y tenemos que escoger una primaria, uno que está la fuente primaria entre los 4. Los 4 es conocimiento de fuente intuitiva. ¿Qué hacemos? Intuitiva quiere decir adentro de mí, pero no es por la lógica, es por medio de cómo siento. Siento que eso es verdad. Siento que, entonces esa es intuitiva.
Es la fuente intuitiva. La fuente de autoritaria. ¿Qué quiere decir? Fuente autoritaria quiere decir es que mi fuente de conocimiento es externa de mí, es una autoridad externa. Y ahora, este puede ser entonces otra persona, puede ser otro objeto, puede ser Dios, puede ser el marco bíblico, puede ser cualquier otra cosa externa de mí en lo que busco conocimiento confiable. Número 3 es conocimiento de la fuente lógica. Entonces, la lógica humana. ¿Dónde voy cuando necesito información o conocimiento confiable? Yo voy por razonando. No consulto con cosas externas de mí, autoridades, ni como siento, pero como pienso. Entonces esa es la fuente de conocimiento lógica. Y lo último es conocimiento de fuente empírica. Este quiere decir que yo baso mi fuente de conocimiento confiable en lo que veo, lo que toco, lo que palpo. Entonces, ese es por los 5 sentidos, experiencia. Entonces esas son las 4 fuentes reconocidas. Entonces, ¿cuál sería la fuente primaria para la siguiente casa no occidental? Vamos a decir, fuente de conocimiento confiable escogida para los no occidentales sería fuente de autoritaria externa, que sería Dios. Dios revelado por el marco bíblico. General, revelación general y especial. Basado en la tendencia de la cultura no occidental, que es creador creado, espíritu, materia y sistema abierto. Si tenemos un sistema abierto, si uno vive en un sistema abierto, no es predecible. Entonces, nosotros siendo occidentales preferimos un sistema cerrado, no permitir milagros para poder hacer nuestro sistema predecible. Podemos extrapolar hacia atrás millones de años y adelante millones de años. Pero en un sistema abierto no es predecible porque puede tener intervención en cualquier rato en lo que puede cambiar los procesos y su naturaleza. Aquí está, volviendo a la casa, en lo que estamos levantando, para recordar el proceso. Empezamos con la cultura y las tendencias culturales. Tenemos, en la cultura no occidental, hay una tendencia de creer en el mundo espiritual, de que el mundo espiritual tiene dominancia sobre aún hasta la materia. Entonces, ese va a influir en cuál fuente vamos a escoger. Y como también los no occidentales tienen una tendencia de buscar autoridad externa de ellos. Entonces la autoridad está externa de ellos. Entonces para escoger una fuente de conocimiento, ¿cuál sería? No sería interno, no sería interna de intuitiva, no sería interna de lógica, sería externo de un Dios, de un marco bíblico. Esa sería entonces la preferencia de su fuente de conocimiento confiable. Entonces ya tenemos, y desde la fuente del marco bíblico, tenemos las creencias básicas para responder a la metafísica. Sobre la realidad, ¿existe Dios o no? ¿Existe los cielos? ¿Existe la inmortalidad? ¿Existe? Entonces todo está respondido en las creencias básicas. Esos son los prejuicios. Prejuzgar. Antes de juzgar, antes de poder ver el mundo como por teoría, por un esquema mental, tenemos que tener entonces las creencias básicas. Teorías y los hábitos. Hábitos es un modelo en lo que estamos implementando que corresponde al modelo en base de nuestras teorías, prejuicios y cultura. Lo que estamos construyendo es una casa de la cultura no occidental con una fuente de autoridad externa que sea el marco bíblico por medio de Dios, guiado por Dios. Los prejuicios serían entonces lo que dice el marco bíblico, lo que ha sido revelado. Y las teorías serían entonces viendo el mundo por medio de aquello marco, de un esquema mental cultivado y hecho según el marco bíblico.
Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo. En este caso es la casa no occidental con el marco bíblico. Gracias por acompañarme y espero que podamos avanzar juntos y ese es número 1, conferencia número 1 y tenemos 5 sobre el origen de la vida desde un marco bíblico no occidental. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros se puede por correo electrónico de thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias. Espero verlos de nuevo. Hasta luego.